Buenas tardes, vamos a tratar de dar unos consejos, unas indicaciones básicas para explicar la cuestión de la ética en San Agustín de Hipona. Toda la ética en San Agustín de Hipona está relacionada con tratar de responder a una pregunta, que es el problema del mal. Podríamos aquí hacer una introducción, primero hablando de patrística, conciliación entre platonismo y cristianismo, todas estas cuestiones. Tendríamos que conocer también el problema del conocimiento, el problema de Dios, pero si nos preguntan más específicamente la ética en San Agustín, tendríamos que decir que la ética de San Agustín se centra fundamentalmente en tratar de resolver o de presentar el problema del mal. Es decir, si queréis decirlo de un modo más preciso, uno de los grandes problemas filosóficos y teológicos, que es la existencia del mal. Es decir, ¿hasta qué punto, podríamos formular así la pregunta, por qué Dios, que es modelo de bondad y de perfección, permite la existencia del mal? Es decir, ¿cuál es el origen del mal? O dicho de otro modo, si queréis decirlo así, ¿cómo es posible que convivan la existencia de Dios y la existencia del mal? De algún modo, la conclusión a la que llega o la idea de la que parte, y también quizá un poco a la que llega San Agustín, es: el hombre hace el mal cuando peca, hace el mal cuando peca. Por tanto, el origen es el propio hombre, no es la materia ni es Dios. Y para pecar es necesario que el hombre sea libre. Por tanto, ya el concepto de libertad es importante. De hecho, no olvidemos que la cuestión del libre albedrío es fundamental en esta obra, cuyo título es justamente el libre albedrío y que nos pueden poner para analizar. Por tanto, podríamos decir que hay una distinción conceptual entre libertad y libre albedrío, que es la que da sentido a toda la respuesta de toda esta problemática de la ética agustiniana. Por un lado, él distingue entre el libre albedrío, que es la capacidad de elegir del hombre, que puede llevarle a caer en el pecado o a hacer el bien. Es, por tanto, algo parecido a la voluntad. Yo puedo elegir una cosa u otra. Sin embargo, la libertad, aunque es cierto que hoy en día se usan como sinónimos, sin embargo, la libertad, en el caso de San Agustín, es la unión del libre albedrío, de la voluntad, más la gracia divina. Es decir, solo podríamos decir que el hombre realiza su libertad cuando a la posibilidad de elegir le suma la inspiración o la gracia divina. Y por tanto, la cuestión de la virtud es diferente desde el punto de vista de Agustín. Ya no consiste la virtud en el intelectualismo moral del maestro Platón, sino que ahora la virtud se entiende un poco desde la idea de beatitud cristiana y se comprende como la capacidad de desarrollar la caridad, de desarrollar el amor a Dios y a los hombres. Estas son las tres características de la virtud desde el punto de vista de Agustín. De algún modo esto prefigura la idea de que el mal moral es precisamente el mal uso, o tiene como origen el mal uso del libre albedrío de la voluntad. El mal moral es el abuso que el hombre comete de su libre albedrío y por tanto hay un concepto de responsabilidad moral asociado de libertad. Esta cuestión es bastante relevante e importante. Y no olvidemos también que de algún modo podríamos decir que esta cuestión del mal puede estar relacionada y se puede relacionar con otros autores. Para empezar, con Epicuro y su paradoja del mal, y para seguir, por ejemplo, con Hannah Arendt, que son dos autores que nos podrían dar un contrapunto ideal para tratar este tema desde la perspectiva de un comentario o de una reflexión teórica más avanzada. En el caso de Epicuro, desde su idea de la paradoja del mal, y en el caso de Hannah Arendt, de la comprensión de la banalidad del mal, que no olvidemos que tiene que ver, autora que ya estudiaremos con más profundidad, con justo esta duplicidad entre la libertad y la responsabilidad moral. No olvidemos que en la obra de Agustín del libre albedrío hay una reflexión en este punto bastante potente, es decir, no se puede castigar las acciones
que no se han decidido desarrollar de manera libre. No merecen ni premio ni castigo. Y esta idea, que también podría estar relacionada con la de la banalidad del mal, es muy importante porque fortalece esta relación entre libertad y responsabilidad moral, entre una libre elección del mal y el castigo consecuente. O entre la relación que habría entre la libre elección del bien y el premio o reconocimiento consecuente. No olvidemos, por tanto, que este problema del mal, que ni siquiera es problema del mal, porque recordad que en Agustín de Hipona, y quizá por influencia del neoplatonismo de Plotino, no hay bien ni mal, sino simplemente privación de bien. No existe el mal como tal. Y esto le separa de sus primeras inclinaciones maniqueas, ya que Agustín entiende desde esta corriente cristiana al principio de su vida esta dualidad entre el bien y el mal que ahora resuelve de otro modo. En el fondo, podríamos decir que la ética agustiniana busca la felicidad a través de un eudaimonismo teocéntrico, es decir, a través de la idea de que solo es posible esta felicidad y esta virtud, esta caridad cristiana, con la gracia divina. Espero haberles dado algunos elementos que puedan resultar útiles para su trabajo. Un saludo.